El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. ¿Y qué tal les pareció la introducción de la primera epístola de San Juan, capítulo 1? ¿Cómo pudimos nosotros empezar a entrar y recrearnos lo que es la enseñanza de oír a un hombre sabio, un hombre de años, de edad, con conocimiento, con comunión, con experiencia, que abre su corazón y abre su boca para enseñarle a la gente nueva para que aprendan a tener en cuenta en circunstancias y en ambientes, digamos, de mucho conocimiento secular, de muchas filosofías y de enseñanzas heréticas que pretendían desviar el conocimiento de las personas que están ingresando ahora a conocer y a vivir ese nuevo pacto del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar ahora en el versículo 5. Estamos en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finaliza el versículo 10 diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a darnos cuenta, vamos a pensar ahora, a entender esto. Hemos oído de él. El mensaje que Juan y los demás apóstoles predicaron provino de Dios y no de los hombres. Dios es luz. En la Biblia, luz y tinieblas son símbolos muy conocidos. En sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica, mientras que tinieblas corresponde a error o falsedad. En sentido moral, luz se refiere a santidad o pureza, mientras que tinieblas tiene que ver con pecado o desviación. Los herejes alegaban que era el iluminado de verdad y que andaban en la luz verdadera, pero Juan lo negó porque ni siquiera reconocían su propio pecado. Carecían por completo de iluminación en cuanto a esa realidad básica. Ningunas tinieblas. Esta expresión, con esta frase, Juan afirma de manera enérgica y rotunda que Dios posee perfección absoluta y nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y su santidad. A pesar de sus aserciones de iluminación espiritual y de su compuesta comunión con Cristo, el hecho de que los falsos maestros anduvieran en tinieblas era el argumento más contundente en su contra y demostraba que en realidad no eran salvos. La palabra mentimos en el verso 6 se refiere a la comunión que afirmaban tener en él. Y no practicamos. Esto demuestra sus fallas habituales en cuanto a la práctica de la verdad. Y luego en el verso 7 dice, un cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz, o sea, en la verdad y en la santidad, no en tinieblas, o sea, en falsedad y pecado. Por eso, su manera de andar también resulta en una limpieza continua del pecado a medida que el Señor perdona a los suyos, puesto que quienes andan en la luz participan del carácter de Dios, ellos llegan a caracterizarse por su santidad. Y esto indica que su comunión con Él es verdadera. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas, sino solo en la luz. Y su limpieza de todo pecado es continua. Los falsos maestros no solo andaban en tinieblas, sino que llegaban al extremo de negar toda la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida. Si una persona nunca admite que en realidad es pecador, la salvación tampoco puede ser una realidad en su vida. El relato del joven que rehusó reconocer su propio pecado es un ejemplo muy claro. Lo recordamos en los evangelios, ¿verdad? Cuando se le acerca a Jesús, un joven que se le acerca a Jesús preguntándole qué debe hacer para heredar la vida eterna, y luego que Jesús le habla de los mandamientos, él manifiesta conocerlos todos, pero no tiene interés en cumplir y en amar al prójimo y en ocuparse realmente de las cosas espirituales y darle un segundo lugar a sus bienes y a sus cosas materiales. Los falsos maestros no solo desconocen su pecado y afirman con falsedad que tienen comunión con Dios, sino que también se caracterizan por engañarse a sí mismos y a los demás en cuanto a supuesta falta de pecado.
El verso 9 está hablando de la confesión continua del pecado, que es una indicación de salvación genuina. Mientras que los maestros falsos no estaban dispuestos a confesar su pecado, el cristiano genuino lo admitía y lo abandonaba. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. Mientras que el versículo 7 corresponde a la perspectiva de Dios, el verso 9 es la perspectiva del cristiano. La confesión de pecado caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que los confiesan. Eso dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El verso 10 dice, le hacemos a Él mentiroso. Como Dios ha dicho que todos los seres humanos son pecadores, entonces negar ese hecho equivale a blasfemar a Dios con calumnias que difaman su nombre, porque entonces llegaríamos a entendernos y a considerarnos nosotros más limpios, más puros, que no tendríamos necesidad absoluta de Dios. Entonces la pregunta que valdría aquí hacernos sería, ¿y a qué vino Cristo? Si el tema fuera de religión, como la gran mayoría, como las multitudes alrededor del mundo creen que el tema es religioso, simplemente tener una religión, por eso dicen, lo importante es creer en Dios y todas las religiones y todos los dioses pueden salvarte. Falso. La palabra declara contundentemente, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo afirmó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas situaciones que defienden en las epístolas que se escriben, tanto las pastorales como las generales, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y ahora el apóstol Juan, podemos darnos cuenta, podemos deducir que no se trataba simplemente de que la gente creyese, que la gente continuara todavía con el antiguo pacto, hablando exclusivamente de los judíos, pero tenemos que darnos cuenta que en la expansión del imperio romano, por todo el mundo conocido del momento en la era cristiana, y ese imperio viene mucho antes, pero vamos a tomar como punto de referencia la era cristiana. Entonces todos los lugares conocidos del momento, encontraron cualquier cantidad de religiones en todos los lugares. Si eso fuera suficiente, si la religión fuera un camino para llevarnos a nosotros a Dios, ¿qué necesidad tenía Dios el Padre de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de nosotros? No tendría necesidad de haberse buscado una mujer santa como la Virgen María. No tendría la necesidad absolutamente de nada de eso, porque de que hubiese una intención en el corazón del hombre de buscar una religión para acercarse a Dios, eso sería suficiente. Pero nos damos cuenta que no. ¿Cuántos años transcurrieron en el Antiguo Testamento y todo lo que se conoce antes de la era cristiana? Y la gente siempre tuvo sus dioses. Normalmente las comunidades, desde las ancestrales en adelante, todas levantaron sus ídolos, levantaron sus dioses, pensaron de qué manera podrían hacerlo. Cuando nosotros miramos la historia universal, leemos la historia de nuestras naciones, nos damos cuenta que esas comunidades ancestrales tuvieron sus dioses en los símbolos de la naturaleza, en la tierra, en el agua, en el sol, en la luna, en animales. Pero cuando llega la religión imperial, entonces les cambia completamente ese sentido y ahora les va a colocar ídolos que han sido levantados en otras naciones y que han sido puestos en esos lugares. Pero cuando llega el mensaje de Cristo Jesús, no viene un ídolo, viene Dios hecho hombre en Cristo Jesús, su Hijo, que viene a morir en la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros, para que por medio de la sangre derramada allí, los pecados de todos nosotros puedan ser perdonados. De manera que esta es la parte central de todo, esta cristología, este trabajo, esta explicación y esta enseñanza y esta tarea a la cual se dedican estos apóstoles a escribir minuciosamente para corregir todas esas enseñanzas, es porque se le quiere agregar y se le quieren añadir elementos que no son importantes. Lo son para las filosofías, lo son para la religión, lo son para las prácticas esotéricas de la fe, pero no lo son para la fe genuina en Cristo Jesús. Por eso,
Nosotros tenemos que levantar nuestros corazones delante de Cristo Jesús, recibirlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esa es la tarea que tiene este último sobreviviente de los apóstoles, luchar para que haya un evangelio puro, para que haya una fe genuina, para que la gente no se deje engañar por los filósofos y las filosofías y todas aquellas cosas que empiezan a surgir alrededor, para tratar de envolver ese mensaje de la verdad en una envoltura filosófica negativa que no va a proveer la salvación, porque el hombre no es salvo por las creencias que tenga, el hombre es salvo por su arrepentimiento y su comunión con Cristo Jesús. De manera que ese es el trabajo que tenemos nosotros, llevar a las personas a conocer la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Acompáñame en la oración. Señor, hoy queremos darte gracias por este primer capítulo de Primera de Juan. El apóstol Juan está haciendo un esfuerzo grande por llevar esta palabra para que sea dispersa y vaya por muchos lugares donde haya tantas personas, donde haya tantas comunidades, tantas iglesias, tantos pueblos que hayan recibido ese mensaje, pero que está empezando a ser contaminado por filosofías huecas, de las que Pablo hablaba, las huecas filosofías, por esos conocimientos humanistas que desviaban al hombre del propósito redentor de Cristo. Hoy nos acercamos a ti para pedirte que nos ayudes como mensajeros de esperanza, como hombres y mujeres de fe, a mantenernos en esa fe genuina en Cristo Jesús, quien es el único que tiene el poder para hacer obras extraordinarias, la principal de todas, la salvación de nuestros pecados, y de ahí en adelante todos los milagros que sean necesarios en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.